manera muy lúcida, nos han dicho acá nuestra querida compañera Silvia Valerga, a quien conocen. Silvia, estás publicando una obra que nos interesa muchísimo conversar sobre ella, es Pensar la educación en la era del algoritmo. Bueno, te decimos unos buenos días y bueno, ya entablamos esta conversación. Hola Nora. Hola, buenos días, ¿cómo les va? A ver, estoy hablando con Silvia y con Sí, Ana. gracias por recibirnos en esta comunicación. Tenemos mucho interés de que nos hables de tu nuevo libro. Primero te vamos a presentar porque Nora Merlín es psicoanalista, ex docente de investigadora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de Claxo, docente en diplomaturas, maestrías y posgrados, magíster de ciencias políticas. Publica en Página 12 y en revistas especializadas. Acaba de publicar su último libro, Pensar la educación en la era de los algoritmos. Nada Sí, menos, nada menos. sí, Oh, sí. este libro habla de la guerra psicopolítica del siglo XXI. Mira, es un libro de cruce. ¿Esto qué quiere decir? De diálogo, de cruce con la educación, la pedagogía, el psicoanálisis, la teoría política, la filosofía, la tecnología, los algoritmos. Entonces, porque es un libro de cruce porque creo que hay que empezar a pensar todo de nuevo o muchas cosas de nuevo, en el sentido de que en la pandemia, eh, a partir de la pandemia se precipitó el cambio tecnológico que ya venía en curso, ¿no? Que con las pantallas, las redes, internet, entonces no tuvimos más remedio, ¿no? Que pasar a la virtualización de la vida, y eso vino para quedarse. Entonces produjo un cambio muy importante en la subjetividad, yo te diría un cambio antropológico, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, empecé a pensar que la educación es un actor fundamental en esta época, es un protagonista fundamental, en el sentido de que el algoritmo, ustedes saben que uno podría en pocas palabras definirlo como el gobierno de los cuerpos, ¿no? Y de los afectos, porque lo que ejerce es bueno, es una imposición de una colonización de vidas. Entonces, si no tenemos en claro cómo funciona el algoritmo, eh, me parece que está en peligro el sujeto, está en peligro la democracia, están en peligro los lazos sociales. Entonces, yo creo que hay que volver a pensar la educación, no solo en cuanto a contenidos, sino en la relación que tenemos que establecer con el algoritmo. Y mi propuesta, porque yo no creo que sea ni de, bueno, acepto o rechazo, ya está, esto vino, es una nueva época, ¿no? Me parece que hay una movida de, bueno, ¿qué hacemos con los celulares en las aulas? ¿Que los prohibimos, no los prohibimos? Bueno, yo creo que es más a fondo el debate. Puedo estar de acuerdo con prohibirlos, pero me parece que lo que hay que hacer es eh, buscar, a ver, ¿cómo lo digo? Una trinchera contra el algoritmo, en el sentido, no desconocerlo, pero emancipar el pensamiento del algoritmo. Y yo creo que esa es la tarea que hay que lograr, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero el algoritmo, vamos a decir, es un maestro que tiene todas las respuestas. Y entonces eso obtura la motivación, ¿no? Cualquier cosa le pregunto a la inteligencia artificial, obtura el pensamiento. Entonces, y además hay que pensar que el algoritmo nunca es neutral, nunca es neutral. Entonces, tenemos que inventar dispositivos pedagógicos que nos hagan pensar, tanto no solo a los educandos o a los niños, qué sé yo, jóvenes, sino a los maestros también. Este,
¿no? Nora, te interrumpo sí, un segundito, sí, te escucho sí, y digo, bueno, qué ardua tarea, ¿no? Porque la sensación es que vamos muy atrás. Digo, en las aulas sí, se puede poner, se puede construir algún sentido crítico respecto al uso de las redes, bueno, por supuesto, ni hablar con la violencia digital, las claro, cuestiones, ¿no? De la construcción de la ciudadanía digital. Ir, o sea, han ido incorporándose estos temas sin dudas, claro, pero desde muy, muy atrás y aparte en una lucha desigual. Porque digo, acá totalmente. ya empiezan a jugar cuestiones que tienen que ver con lo biológico incluso, ¿no? Esta cuestión que se habla de, bueno, están diseñadas las redes para generar dopamina y de ahí te quedas enganchado y es difícil salirse. Entonces, qué complicado tensionar y poner en disputa todo eso que generan las redes con una fuerza y con un recurso impresionante, ¿no? Pero nosotros, sí, estoy de acuerdo, pero voy a tratar de contestar lo que pienso. Hay una crisis de la verdad, ¿no? Tenemos toda una línea de posverdad, de fake news, de mentiras, que se reproducen. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, buscar la verdad es revolucionario, en el sentido de, ¿por qué no hacemos experiencias en la escuela, por ejemplo, de recuperar el valor de verdad? Es decir, bueno, está bien, esto es lo que dice la inteligencia, vamos a ver lo que dice la ciencia, cotejemos hipótesis, veamos y vamos como deconstruyendo el mecanismo hipnótico de las redes. No quedarse con lo que dice el algoritmo. Bueno, hagamos experiencias, recuperemos esta relación con la verdad. En un mundo que todo es posverdad, que nunca se sabe si es verdadero o falso. Entonces, y además otra cosa, vos tenés razón, que el mundo hoy cambió y que los dueños del mundo son los señores, como le dice Varoufakis, los señores nubelistas, ¿no? Que son los dueños de las nubes, y que hay una lucha muy desigual, pero nosotros tenemos lo que es un talón de Aquiles para la máquina. ¿Sabes lo que es? Nosotros tenemos una voz y un cuerpo y una posibilidad de lazo social. Las máquinas no tienen esa aptitud y eso puede ser un talón de Aquiles Ujú. para las máquinas. Coincido totalmente y ahí es donde a veces me pregunto si la tarea es de construir, digamos, y de llegar a la verdad y de racionalizar el uso de las tecnologías, o si más bien lo revolucionario en estos días no es construir afectos, digamos, ¿no? Como que la escuela Totalmente. a Sí. veces está en esa tensión entre el vínculo y lo disciplinar, y a mí me parece ya hoy por hoy en este sacudón que hemos tenido en estos últimos tiempos, en estos grandes cambios que vos bien mencionabas, es dediquémonos a construir afectos, Comunidad sería. comunidad total. Construir comunidad es construir democracia, porque la tecnología nos trajo a las nuevas derechas, la tecnología cibernética, el algoritmo, nos trajo a los nuevos fascismos que se eligen por el voto, ¿no? Entonces ahí está pasando algo. Entonces, en esa línea estoy completamente de acuerdo con lo que vos planteás de construir valores, construir lazo social, generosidad, solidaridad, porque nos llevan al individualismo extremo. Entonces, nuestra trinchera fundamental va a ser la educación, la escuela. Y está dirigido especialmente a los docentes. La obra Bueno, que estamos a los, a los compartiendo. a los docentes, a los padres y a los jóvenes también, porque los jóvenes están demonizados, ¿no? Y están demonizados, dicen, no les interesa la política, y yo no creo que sea así. Creo que el problema es que los adultos no supimos escuchar el malestar de los jóvenes, ¿no? Eh, Totalmente el, de el, acuerdo, Nora. Y qué difícil que es, porque pareciera que hablamos dos lenguajes distintos muchas veces, ¿no? El mundo adulto sí, con ciertas bases, digamos, del mundo analógico y los chicos y las chicas bueno, que se están criando en estos nuevos formas de relaciones muy intermediadas por lo digital. Pareciera que a claro. veces hay como dos dimensiones que cuesta como cruzar.
Exacto, pero el esfuerzo, yo creo que sin duda, ¿no? Educar también tiene que ser escuchar, escuchar porque tenemos una realidad hoy de jóvenes y niños completamente desmotivados con la educación y tienen razón, y docentes desmotivados con la educación y tienen razón. Por un lado está la cuestión salarial, sin duda, pero no es solo eso, es que el educando con el que fuimos formados, pues yo hice el profesorado también de educación, no existe más. El educando con el que fuimos formados es otro, cambió. Entonces hay que llegar a entender la subjetividad de esta época para no culpabilizar a los chicos están en la pavada, hay que bajarles línea, porque ahí estamos fritos si seguimos pensando con esas categorías, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nora. Quien abra el libro, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar un análisis? ¿Va a encontrar propuestas de abordaje frente a esta realidad? ¿Qué se encuentra? Bueno, ¿qué se encuentra? Se encuentra primero una propuesta de empezar a conversar y de traer este tema de la educación en la nueva época como principal en la agenda política y social. Hay que no solo los contenidos, más todo lo que estuvimos hablando, los afectos, qué transmitir, cómo se posiciona el docente, cómo nos emancipamos del algoritmo. Yo creo que el algoritmo es un maestro explicador, y los maestros explicadores que saben todo someten. Entonces yo propongo el camino contrario, de la emancipación del pensamiento, de causar el pensamiento, sería no y bajar línea. Y para eso está el algoritmo. Entonces, el libro es una invitación a conversar, a intercambiar entre docentes, entre padres, articular con malestares, pensar en conjunto, colectivamente. Es eso, es una invitación a conversar, a poner el tema en la agenda, y viene, hace una descripción de época y invita, y hay propuestas. Las propuestas una es por esto que estuvimos hablando, ¿no? Estos nuevos afectos, que no son nuevos, pero tienen que estar en primer plano, esta reconstrucción de los lazos sociales, y bueno, y además cómo despertar de la hipnosis colectiva y el estado de sujeción en el que estamos socialmente. Muy interesante, Nora. Nos encantaría, tenemos aquí, la radio está en el Centro Cultural Cooperativo Rodolfo Walsh. Algún día, si te venís para Chascomús, nos encantaría que vengas a conversar junto a nosotros y a nosotras sobre estos temas, y por supuesto, bueno, con tu libro, ¿no?, abajo del brazo. Sí. Claro, bueno, por supuesto. Nora Merlín, lo organizamos. Claro, nos propones enfrentar la cibernética, nada menos. ¿No? Muy bien. Y la presentación oficial de este libro será el 5 de mayo a las 19 horas en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, en la sala Rodolfo Walsh, pabellón amarillo. Sí, ojalá que vengan los que puedan venir. Sí. Y hay otro libro, hay otro libro que solamente lo menciono, que lo vamos a presentar también el lunes en la Feria del Libro, que es Pensar la comunicación política. Qué difícil también. Y lo vas a presentar con Daniel Rosso, que te acompaña. Daniel Rosso. Sí. Daniel Rosso, que entre otras cosas es director de Radio Madres. Sí. Así que y muy conocido por nosotros como comunicador, como hacedor de políticas comunicacionales. Y Nora Beira y Marcelo Figueras te acompañan. Exactamente, el lunes, nos acompañan ellos. El lunes 4. Sí, así que alto trabajo la semana que viene. Sí, y el 2 martes días seguidos. Estaré con Hugo Yasky, con Roberto Baradel, con Sonia Leso, así que para la educación, bien acompañada. Bien dirigido para la educación. La verdad que un honor haber conversado con vos, Nora, junto a grandes personas que ayudan mucho a pensar, ayudan mucho a transitar este presente
Te agradecemos muchísimo la conversación y bueno, haremos todo lo posible por estar. Bueno, muchas gracias. La verdad que la agradecida soy yo y ojalá que el libro sea eso, un disparador para la conversación y la producción de saber colectivo, que es por ahí. Totalmente. Ese es el camino. Bueno. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Gracias, Adiós. Nora. Nora Merlín, bueno, muy bien presentada por la compañera Silvia Valerga, un placer hablar con ella, muy lúcida, como decíamos al comienzo, bueno, psicoanalista, tiene mucho estudio también realizado y una publicación que bien vale la pena leer, compartir y circular, así que bueno, vamos a tratar de generar esas posibilidades. Vamos a un corte, Fede, ¿te parece? Vamos a un pequeño cortecito, volvemos.